Vamos a terminar el capítulo 2 de Romanos. La semana pasada nos quedamos en el versículo 27 y hoy vamos a estudiar el 28 y 29 y darle comienzo al capítulo 3 de Romanos. Vamos bastante bien en nuestro estudio. Creo que vamos un poco más rápido ahora. Trato de hacerlo un poco más entendible, aunque de por sí ya es difícil estudiar Romanos, es un poco complicado, pero vamos a tratar de expresarlo y enseñarlo de la manera más clara posible. El capítulo 3, versículo 28 y 29 de Romanos 2, para terminar, vamos a darle lectura. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. En la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hay que notar estos contrastes que se encuentran en estos versículos: interior y exterior, carne y corazón, letra y espíritu, y hombre y Dios. Son contrastes que el apóstol Pablo hace aquí a los judíos. Recordemos lo que veíamos la semana pasada y estábamos viendo el ritual o el religiosismo que tenían los judíos, y les ponía un ejemplo. Los judíos creían que por hacer rituales estaban más cerca de Dios. Ustedes recuerdan, hablábamos de la circuncisión, que era lo que hacían con los bebés a los 8 días de nacido. Hoy recordamos la circuncisión como cualquier otro rito eclesiástico: el bautismo, la presentación, cualquiera de las cosas que haga la iglesia exteriormente. Aquí estábamos viendo la semana pasada y les ponía un ejemplo. Ustedes como mujeres, ¿qué prefieren? ¿A un hombre que tenga puesto el anillo de bodas, que significa fidelidad o que significa que está casado? ¿A un hombre que tenga el anillo de bodas pero que tenga 10 amantes? ¿O prefieren a un hombre que no tenga anillo de boda pero que sea fiel a ustedes? La semana pasada creo que todos dijeron que prefieren a un hombre que no tenga anillo pero que sea fiel, a uno que tenga anillo pero tenga 10 amantes. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo como un ejemplo un poco más entendible. No importa el rito eclesiástico, lo que importa es que estemos rectos delante de Dios. ¿En dónde? En nuestro interior, en nuestro corazón. Los judíos creían que por estar circuncidados estaban ya apartados para Dios, eran una cosa aparte delante de los ojos de Dios. Pero Pablo les dice: ustedes no son en nada diferentes, aunque estén circuncidados. El versículo 28 y 29 dice que la circuncisión no es entonces la exterior, sino la del corazón, la del interior. Tenemos que entender esto. Una cosa es ser judío por nacimiento, otra cosa es ser un judío regenerado, un verdadero judío. Lo que realmente vale es lo que hay ¿dónde? En nuestro interior. Pablo nos está preparando para el capítulo 3, ya en estos últimos 2 pasajes, donde vamos a ver lo que son realmente o lo que somos realmente dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. Para la circuncisión del corazón podemos ver algunos ejemplos. Vamos a ver Deuteronomio 10:16, sin que pierdan Romanos. Deuteronomio 10:16, muy atrás, son de los primeros libros. Deuteronomio está dentro de los primeros 5 libros. Deuteronomio 10:16. Y cuando lo tengamos me dicen amén. Dice, estamos hablando desde el tiempo de la ley en el Antiguo Testamento. Deuteronomio dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Recordamos que el acto físico era retirar la piel del órgano masculino. Eso era la circuncisión, y eso era lo que señalaba a los judíos como pueblo de Dios. Pero aquí desde el Antiguo Testamento ya se veía la falsidad de la religiosidad, a lo cual en el Deuteronomio se escribió que debíamos de circuncidar nuestro
corazón, el prepucio de nuestro corazón, lo que sobraba en nuestro corazón, lo que hacía daño en nuestro corazón, lo que minaba nuestro corazón, lo hiciéramos a un lado. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, también en Hechos 7:51, ahí nos dice que circuncidemos el oído. Hechos 7:51. Hechos 7:51 dice de esta manera: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Eran duros, eran cabezones estos hombres. Creían que su religiosidad los eximía delante de Dios, pero dice que ellos eran incircuncisos del corazón. Eran incircuncisos de oídos, tal vez eran circuncisos o circuncidados en la carne, pero eso no hablaba más que de su religiosidad, porque realmente estaban podridos por dentro. Entonces, por más ritos que haya, por ejemplo, personas que creen que porque ya se bautizaron y forman parte de una iglesia ya están bien delante de Dios, pero la Biblia dice que no importa que seas un cristiano remojado, no importa que te hayas bautizado, si tú no das ejemplo y si tú no das frutos de lo que eres, de nada sirve tu religiosidad. Por eso hay personas que en cada iglesia vienen y dicen: me tengo que bautizar en su iglesia porque vengo de otra iglesia. Otros dicen: llevo ya 3, 4, 5 bautizos porque en cada iglesia que voy me hacen bautizar. Mira, sí, el bautismo es algo importantísimo como muestra de la fe y de la profesión que acabamos de hacer en Cristo Jesús, pero realmente ese hecho no abona nada a nuestra salvación. Es un hecho de fe delante de los hombres que marca el comienzo de una nueva vida, pero no abona mi salvación. Por lo tanto, no tengo que ir bautizándome de iglesia en iglesia, por poner un ejemplo de lo que es un rito religioso. Las personas creen que deben de hacer esto cada vez que van a una nueva iglesia, e incluso las iglesias lo exigen. Por ejemplo, iglesias cristianas que dicen: yo no te puedo casar si no te has bautizado en esta iglesia. Yo no puedo hacer nada para ti si no te has bautizado en esta iglesia. Y estos no son más que ritos religiosos, porque, amados santos de Dios, lo que verdaderamente importa, dice en estos pasajes, es el corazón. Me siguen, me dicen amén. Hay que notar en el versículo 28 que Pablo está hablando de un judío, no está hablando de un gentil que es judío exteriormente, o sea, un circuncidado. Él era judío de nacimiento y era circuncidado. No está hablando de alguien como tú y como yo que no es judío étnicamente. Él ha sido circuncidado y es descendiente de Abraham, pero él no es creyente. O sea, era judío, estaba circuncidado porque su religión así lo decía, pero no era creyente. No creía en Jesús, no creía en el Mesías. Así muchas personas hoy en día, personas que son muy religiosas, sus hijos los acompañan a la iglesia, se persignan, hacen los ritos religiosos, pero no son creyentes. Tú les preguntas: ¿crees en Dios? No, pues la verdad no sé. O sea, hacen todos los ritos religiosos, pero nunca han tenido un encuentro verdaderamente con la persona de Cristo. Son meramente religiosos. Si me siguen, me dicen amén. Hay mucha gente religiosa, entonces, mucha gente descendiente de religiosos que guardan su religión, guardan los ritos, no comen carne en Semana Santa, hacen mandas, van de rodillas, etcétera, etcétera, pero cuando verdaderamente le cuestiona su fe, no son creyentes. O sea, solamente lo hacen por un mero rito. Aquí está hablando algo igual el apóstol Pablo, pero ahora con los judíos. Dice que era judío, exteriormente era circuncidado, pero no era creyente, no creía verdaderamente en Dios. Su corazón no estaba encaminado para con Dios. Él es judío exterior y físicamente, pero interiormente no era un judío verdadero, no era un judío regenerado. En el versículo 29 Pablo estaba hablando de un judío nuevamente, que es un judío interiormente, un judío regenerado. Ser judío interiormente es ser un judío que cree en el Dios de Abraham, que cree en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. No es solo un hijo de Abraham como lo decían ellos, sino es un hijo de Dios. Ellos decían: es que yo soy descendiente de Abraham.
yo soy descendiente de Jacob, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el apóstol Pablo era hebreo de hebreos, judío de judíos. Él era descendiente de la tribu de Benjamín, pero era su religiosidad. Ninguno de ellos se hacía llamar verdaderamente hijo de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Ellos decían, no, yo soy católico de hueso colorado, yo soy cristiano de hueso colorado, yo soy testigo de Jehová de hueso colorado. Y hablan con un amor y un fervor religioso de su religión, mas no de su Dios. Los judíos así lo hacían, eran hijos de Abraham, pero no se entendían como hijos del verdadero Dios. En el versículo 29, Pablo no está diciendo que los gentiles sean judíos interiormente. Los gentiles salvos nunca son llamados judíos y nunca son nombrados Israel. Cuando hablamos de este tipo de cosas, hablamos de la iglesia, nosotros los que no somos judíos exteriormente. Terminamos entonces el capítulo 2 de Romanos. Vamos nuevamente a Romanos, pero ahora vamos a comenzar el capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 1, y vamos a comenzar a estudiar y a darle lectura a este tercer capítulo de este precioso evangelio. Cuando estemos listos me dicen amén. Así es, Romanos 3, versículo 1. Como introducción al capítulo 3, ya entonces entendimos en el capítulo 2 que Pablo demostró que el judío está sin excusa delante de Dios y que también está bajo el juicio de Dios. Eso ya nos quedó bien claro. El judío creía que estaba bien delante de Dios por ser judío, pero Pablo en todo el capítulo 2 demostró que no importa que fuera judío, él también estaba condenado delante de Dios. Ahora en el capítulo 3 el judío va a tomar su último recurso que tiene para poder excusarse delante de Dios. Es su última bocanada de aire para poder decir, es que soy judío. Va a tratar de argumentar una salida del juicio. Encontramos lo mismo hoy en día, amados santos de Dios, en la iglesia. Cuando presentamos el evangelio a otros y les mostramos claramente que son pecadores, le mostramos claramente que tienen la necesidad de Cristo, casi siempre ellos comienzan a levantar peros, como decimos aquí en México, objeciones, y comienzan a dar argumentos tratando de decir que el juicio de Dios no es para ellos. Por ejemplo, los religiosos dicen, bueno, es que soy malo, pero ¿qué hay de los que realmente ni siquiera van a la iglesia? O por ejemplo, el grupo de los testigos de Jehová. ¿Cómo puede un Dios de amor enviar a alguien al infierno? Lo que platicábamos el martes con los hermanos. Ellos no creen en el infierno, ellos no creen que vaya a haber un eterno lugar de tormento. Y dicen, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a las personas a este lugar de tormento? Ellos no entienden que tiene que haber una paga por el pecado. Ellos dicen, es que si Dios fuera amor, no enviara a nadie al infierno. Y es que porque Dios es amor, también es justo. Y como es justo, no puede pasar por alto el pecado. Si Dios dejara pasar por alto el pecado, sería un Dios monstruoso, sería un Dios amoral. Ellos enseñan entonces que Dios va a aniquilar a todos los malos, que los va a destruir y que todo va a quedar solamente bonito y bueno. Pero la Biblia dice que no hay una aniquilación total, dice que va a haber un eterno castigo, no una aniquilación. Porque si vamos a ser aniquilados, entonces ¿para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué me porto bien? ¿Para qué no fumo? ¿Para qué no tomo? ¿Para qué no tengo un amante? Si vamos a ser aniquilados y cuando muera voy a ser destruido y no me voy a acordar de nada, pues le soy infiel a mi esposa, pues me drogo, pues robo, pues mato, pues violo. Si todo va a acabar y todo va a ser destruido, ¿sí me siguen? Entonces no tiene lógica lo que ellos dicen. Verdaderamente la maldad y el pecado va a tener que ser enjuiciada y va a tener su retribución. Por eso, desde el principio del evangelio, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse. ¿Para qué nos vamos a arrepentir de algo de lo que no nos vamos a acordar? ¿Sí me siguen? No tiene sentido. Dios quiere que me arrepienta porque sabe y sabemos ahora a qué lugar van las personas, a esa eternidad sin Dios, una eternidad de tormento. Entonces, así hay cuestionamientos de las personas cuando las contrastas con su pecado. Tratan de buscar una salida y es lo que el judío va a hacer ahora en estos pasajes del capítulo 3. Vamos a darle lectura y vamos a entender esta última bocanada de aire de los judíos en su defensa. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Bueno, ya vimos en todo el capítulo 2, ya no va tomando sentido lo que vamos estudiando. Todo el capítulo 2 Pablo dijo: de nada vale estar circuncidado. Todo el capítulo 2 dijo: de nada vale ser judío.
estás condenado. Entonces en el capítulo 3, el versículo 1, el judío pregunta de una manera razonable, entonces, ¿de qué sirve que sea judío? ¿De qué sirve que esté circuncidado? ¿De qué vale? ¿Hay algo bueno o algo de provecho de que yo sea judío? Y creo que es una pregunta loable, porque si son el pueblo escogido por Dios, debería de haber cierta ventaja de alguna manera. Y ellos se preguntan esto. La palabra pues, donde dice ¿qué ventaja tiene pues? Significa por lo tanto. Y esta palabra nos regresa al capítulo 2, donde vimos que los judíos descansaban cómodamente en tres cosas. Eso ya lo analizamos, ya lo leímos. Ellos descansaban en la ley, creían que la ley los justificaba. Ellos descansaban en que eran circuncidados y ellos descansaban en que eran hijos de Abraham. Eso lo estudiamos hace como 15 días o 20 días aproximadamente. Por lo dice, por lo tanto, ¿qué ventaja tiene por lo tanto ser judío? Ellos decían que por la ley, por la circuncisión y por Abraham. Entonces eso no vale, dicen los judíos. Y Pablo dejó muy claro en el capítulo 2 que tener la ley no da ventaja, que estar circuncidado no da ventaja y que ser hijo de Abraham no da ventaja. Lo vemos desde el versículo 13 hasta el 29 en Romanos 2. Con estas cosas en mente, entonces es natural que el judío haga estas preguntas. Nuevamente, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué aprovecha? Si vamos a ser condenados, dice el judío, igual que los demás, ¿qué provecho tiene que ser judío? Si estamos bajo el juicio de Dios, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Cuál es el beneficio de ser judío? ¿Qué privilegio hay de ser judío? Romanos 3:2, vamos a seguir leyendo, una vez empezando con estas preguntas que hacen los judíos. Aquí está hablando Pablo ya. El judío pregunta, ¿qué ventaja? Y Pablo, ¿qué le responde? Mucho. Y en todas maneras. Aquí ya el judío está chocando con su entendimiento, porque primero les dicen que están condenados y después les dicen que nada de lo que hagan es provechoso a su salvación. Y ahora Pablo les está diciendo, sí, tienen alguna ventaja y en todas maneras. ¿Se contradice Pablo? No, vamos a estudiarlo más detenidamente. Primero, ¿en qué tienen ventaja? Ciertamente que les ha sido confiada la palabra. ¿Cuál es la primera ventaja que tiene el judío por encima del gentil? Que a ellos se les confió primeramente la palabra de Dios. Los judíos tienen ventajas y beneficios que ninguna de las demás naciones tienen. La palabra de Dios es una de ellas. Y vemos algunas otras ventajas en Romanos 9, del 4 al 5. Aquí enumera algunas de esas ventajas, Romanos 9, del 4 al 5. Romanos 9, del 4 al 5 dice de esta manera: ¿qué son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero aquí nombra solamente la ventaja principal, la primera y más importante ventaja. Ellos, o sea los judíos, les ha sido confiada la palabra de Dios. Los judíos estaban encargados de la palabra de Dios. Ellos debían ser los custodios, ellos debían ser los guardianes de la palabra de Dios. Deuteronomio 4, vamos otra vez al Antiguo Testamento. Deuteronomio 4, del 7 al 8. Apúntenlo y le damos lectura. Deuteronomio 4, del 7 al 8, dice de esta manera: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Ninguna otra nación tenía a Dios tan cercano como el pueblo judío. Aquí ustedes recordarán México con sus dioses Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, etcétera, etcétera. Ellos los veían a la distancia, pero el pueblo judío pudo ver a Dios verdaderamente manifestado en poder y gloria delante de ellos. Y dice en este pasaje que también se les entregó la ley y la puso delante de ellos. Entonces no hay comparación. Nuevamente en Romanos 3, estamos analizando Romanos 3. Versículo 2.
mucho, en todas maneras, primeramente, ciertamente que les ha sido ¿qué? Confiada. Confiada es como el tener la confianza de entregarle algo. Aquí yo lo apunté como que es semejante al verbo creer del versículo 3. Literalmente a ellos fue encomendada, se les fue confiado, se les encomendó la palabra de Dios, o como diríamos aquí en México, se les encargó la palabra de Dios. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Si una persona tiene la Biblia, ¿cuántos tenemos la Biblia esta noche? Los que nos ven por internet creo que también tienen su Biblia. Todos nosotros que tenemos la Biblia tenemos una gran ventaja y un gran privilegio, pero también tenemos una responsabilidad delante de Dios. Tener una Biblia es una enorme responsabilidad, porque si poseemos la Biblia, poseemos la verdad. Entonces tenemos la responsabilidad de hacer conforme a lo que poseemos, de vivir conforme a la verdad. ¿Cuántas Biblias hay en los hogares de América que nunca son abiertas o que nunca son leídas, que son nada más guardadas y que se están empolvando? Entonces a los judíos les fue confiada la palabra de Dios y ellos eran responsables de igual manera de obedecer y de creer la revelación escrita de Dios. Pero la pregunta es, ¿fueron fieles a este encargo? ¿Fueron fieles a guardar la ley? ¿Fueron fieles a ser fieles con Dios? Romanos 3:3 nos dice ahora esto. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No todos guardaron las escrituras, sino que fueron, ¿qué cosa? Incrédulos. No creyeron a la ley que se les entregó. Y aquí empezamos a leer y a entender ahora el versículo 3. Los judíos estaban aparentemente acusando a Dios de ser infiel. Este es el último bocanada de aire que dan los judíos para tratar de eximirse delante de Dios. Ellos dijeron: Señor, tú nos has dado la Biblia y tú nos has dado muchas promesas como nación. ¿Por qué ahora eres infiel con nosotros acusándonos? Vean cómo cambian la bandera ahora los judíos. Ya no se culpan a ellos, ya no culpan a los gentiles, ahora culpan a Dios. Ellos estaban acusando a Dios de ser infiel. Decían: Dios nos ha escogido, pero ahora Él nos condena. Entonces no tengo la culpa yo. ¿Quién tiene la culpa según la mentalidad judía? Dios. Pero en el versículo 3 Pablo muestra quién es realmente infiel. Nuevamente, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? La respuesta es: de ninguna manera. Porque los incrédulos fueron ellos, y al ser incrédulos estaban condenados bajo su incredulidad. Y eso no quiere decir que Dios haya sido infiel a sus promesas. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios?, pregunta Pablo. No. ¿La infidelidad del hombre anula la fidelidad de Dios? Nosotros somos constantemente infieles. Siempre somos infieles. ¿Cómo? Nos comportamos mal. Todos los días a veces nuestro carácter sale a flote. Decimos malas palabras, tenemos malos pensamientos, hacemos malas acciones, y aunque somos infieles, Dios nunca deja de ser fiel. Entonces mi infidelidad no quita la fidelidad de Dios. Por lo tanto, el judío infiel no quitó la fidelidad de Dios. Dios no es infiel. Dios les dio su palabra y ellos fueron los infieles. Dios no falló. ¿Quiénes fallaron? Los judíos. La Biblia no falla, ellos fueron los que fallaron. Puedes echar perlas, estas piedras preciosas que nacen de las conchas en el mar, que tardan muchos años, cientos de años para formarse y que son muy caras. Tú puedes echar estas perlas al lodo, abajo donde están los puercos, y los puercos pueden pisarlas. Y pueden revolcarse estas perlas en el lodo con los puercos. Y el hecho de que se ande revolcando ahí la perla entre los cerdos, ¿quita su valor de la perla? La perla sigue valiendo, aunque esté dando vueltas ahí en el cochinero entre los puercos. Ahora nosotros somos ese cochinero y somos esos puercos. Y aunque la palabra de Dios, que es la perla de gran precio, esté dando vueltas entre el cochinero, no quiere decir que mi pudedumbre, que mi manera sucia de vivir le quite el valor a la
promesa de Dios y a la palabra de Dios, esto sigue valiendo por sí mismo y sigue siendo fiel por sí mismo, aunque nosotros seamos los infieles. Y esto es lo que comienza a entender el judío en estos pasajes. Del mismo modo, los judíos pueden pisotear la Biblia como lo hicieron, pueden pisotear la palabra de Dios, pero eso no cambia que la palabra de Dios sea verdadera y que sus promesas sean fieles. Vamos a ver 2 de Timoteo 2:13, ahí donde estamos en Romanos un poco adelante. 6 libros un poco adelante. 2 de Timoteo 2:13. Amén, dice de esta manera: si fuéramos infieles, Él, ¿quién es Él? Dios, permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel, aunque yo sea infiel. Me siguen, me dicen amén. Vamos a leer ahora Romanos otra vez, versículo 4, para seguir avanzando en nuestro estudio. Romanos 3:4. Dice: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. La pregunta suscitada en Romanos 3 ahora se contesta con un rotundo de ninguna manera en el versículo 4. Pablo usa frecuentemente esta expresión, por ejemplo, en Romanos 3:31, Romanos 6:2, 6:15 y 7:7. Esa misma manera de expresarse. Es una negación cuando él dice de ninguna manera, por ningún motivo. Les está diciendo que esa idea perezca, que esa idea se quite de su mente, porque Dios no miente. Debemos notar también que en el versículo 3 dice algunos, vamos a leerlo otra vez. Pues que si algunos, subráyalo, algunos, eso quiere decir que no todos, ¿verdad que sí? Algunos, no todos. O sea que no todos los judíos eran incrédulos, solamente algunos. Había muchos judíos como Pablo, como Pedro, como Santiago, que creían en Jesús y creían en las promesas de la palabra de Dios, pero había muchos otros que no lo creían. La mayoría de los judíos no creyeron que Jesús era el Cristo y ellos fueron los que lo crucificaron. Fueron unos pocos los que verdaderamente creyeron. Los hombres, seguimos en el 4, los hombres pueden ser mentirosos, pero eso no hace a Dios mentiroso. Los hombres pueden ser infieles, pero eso no hace a Dios infiel. Aunque todos los hombres sobre la faz de la tierra creyeran, por ejemplo, en la teoría de la evolución, eso no hace que sea una verdad. Pero lo que la Biblia dice en Génesis 1:2 es simple hecho para saber que es una verdad y que Dios no miente. En este versículo Pablo cita el Salmo 51:4. En este versículo 4 de Romanos 3 está citando el Salmo 51:4. O sea, está leyendo como quien dice el Salmo. Vamos a leer Salmo 51:4. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta es la oración de arrepentimiento y de confesión del rey David cuando él adulteró con Betsabé. Ya la mayoría ya conoce la historia de Betsabé y de David. Qué interesante que diga aquí para que seas justificado en tus palabras. Aquí es interesante que Pablo haya utilizado la oración de confesión de David porque estaba hablando con los judíos y los judíos creían en David como un padre, como un rey, como un progenitor, como alguien que estaba muy arriba, amados hermanos. Pablo les estaba recordando que aún David era infiel. ¿Cómo podía ser que los judíos creyeran que eran mejores que David? Si me siguen, me dicen amén. Por eso Pablo tuvo que citar a los padres de la antigüedad para hacerles entender a los judíos que ellos no eran mejores que aquellos hombres que reconocieron su maldad y su transgresión. David estaba diciendo en su oración: Señor, tú tienes la razón y yo estoy mal. Los judíos decían diferente, los judíos decían: yo tengo la razón y Dios está mal. David sabía que era culpable y que necesitaba la misericordia de Dios. Los judíos de aquel tiempo sabían y creían que eran buenos y que los demás estaban condenados. Si David era culpable y estaba reprobado, este hecho condena a cualquier judío. ¿Qué judío podría decir que era mejor que David? Ninguno.
Tenemos que notar que cuando llegamos al capítulo 4, Pablo nos dirá cómo fue salvo David, porque muchos dirán, ¿a poco David, siendo injusto, siendo adúltero y todo eso, Dios lo perdonó? En el capítulo 4 vamos a ver cómo fue la salvación de David. Vamos a Romanos 3:5 para seguir avanzando. Romanos 3:5. Dice de esta manera: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Aquí empezamos a ver algo impresionante y que quiero que vayamos bien detenidamente escuchando y entendiendo lo que vamos a leer. Versículo 5, entramos a algo muy importante. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Escucha lo que están diciendo, ¿eh? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Está diciendo que está hablando de una manera como hombre natural. Los judíos no solo estaban acusando a Dios de ser infiel, sino aquí en este versículo vamos que también estaban acusando a Dios de ser injusto. Estaban acusando a Dios de ser arbitrario, de ser imparcial. Dice, Señor, en pocas palabras y parafraseando, Señor, eres injusto al juzgarnos. La gente de hoy dice también esas cosas. ¿Cómo Dios va a ser un Dios justo si nos juzga? Dicen los homosexuales, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Yo nací así. Dios es injusto por condenar mi preferencia sexual. Las personas dicen, Dios no puede juzgarme porque así somos. Dios es el injusto. Lo sigue diciendo la gente hoy en día. Dice que hace resaltar, trae luz y da castigo. Él da una retribución. Pablo contesta nuevamente esta pregunta en el versículo 6. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Vamos a seguir la lógica y el razonamiento y detenernos en estos pasajes. Dice, la injusticia del hombre nos ayuda a apreciar más la justicia de Dios. Si el hombre no fuera injusto, no pudiéramos ver la justicia de Dios como la vemos. La justicia de Dios se ve más claramente cuando hay injusticia. Por ejemplo, si piensas que tu automóvil no está muy limpio, colócalo al lado de un automóvil que está sucio, para que puedas ver que tu automóvil está limpio. ¿Sí me siguen? Si crees que no eres muy pecador, echa un vistazo a la santidad de Dios para que veas cuán pecador eres, como hizo Isaías 6 del 1 al 5. Sin perder Romanos, vamos a Isaías 6 del 1 al 5. Atrás, Isaías 6 del 1 al 5. Isaías 6 del 1 al 5 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se entremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí el ser humano dice: bueno, no soy tan pecador, pero Isaías, cuando vio esta imagen del cielo, dice que estos ángeles, que son un grado muy alto de ángeles, está hablando de serafines, dice que estos ángeles tienen 6 alas, dice que estos ángeles se tapaban los ojos y se tapaban los pies, porque no podían estar delante de la presencia de Dios. Y esto es algo literal. Estos ángeles así están delante de la presencia de Dios. A diferencia de los ángeles comunes, los mensajeros que Dios utilizaba, que no tienen alas. Esos no tienen alas como los dibujan hoy en día, muñequitos ahí con sus manitas así, así, y con sus alitas. Solamente los serafines son los que la Biblia anuncia que tienen alas. ¿Y tienen cuántas? 6 alas con las cuales cubren su rostro y cubren sus pies, porque ellos no pueden colocarse cara a cara delante de Dios a causa de la santidad de Dios. Ahora imagínate cualquiera de los pastores, apóstoles y profetas hoy en día que dicen ver a Dios, que dicen escuchar a Dios, que dicen ver a Dios caminando por su casa, etcétera, etcétera, cuando ni los mismos serafines, que yo creo que ninguno de nosotros le llega ni a un, híjole,
ni a esos angelitos ni a la pluma del ala del angelito que ponen ahí en sus mesitas. Estos serafines dice que se cubren con sus alas. Cuánto y más nosotros tenemos que entender cuán pecadores somos. Si esos ángeles no quieren estar delante de la presencia de Dios, si Isaías decía que sentía que se moría porque era un pecador viendo la gloria de Dios, cuánto y más nosotros al comparándonos como Isaías. La justicia divina resplandece con mayor brillo ante el negro telón de la injusticia del hombre. De modo que el argumento es este, escucha lo que está diciendo aquí en el versículo 5 de Romanos 3. Si yo por mi justicia he magnificado la justicia de Dios, ¿cómo puede Dios castigarme? Aquí algo interesantísimo, los que nos ven por internet, escucha. El judío dice, le estoy haciendo un favor a Dios al ser malo. Esto está de verdad increíble, porque si yo soy injusto, Dios se ve más justo. ¿Cómo puede Dios castigarme entonces si yo le estoy haciendo un favor al portarme mal? Imagínate, si mis pecados hacen que Dios aparezca más justo, ¿cómo puede Dios castigarme por mis pecados si le estoy haciendo un favor? Mi pecado beneficia a Dios. Imagínate nada más cómo pensaba entonces el judío en aquel tiempo. Dios se beneficia de mi injusticia. Mi pecado hace que Dios se vea bueno. Mi injusticia hace que Dios parezca justo. Mi infidelidad hace resaltar la fidelidad de Dios, por lo cual estoy haciéndole un favor a Dios al realzar y magnificar su carácter. Es lo que está diciendo aquí Romanos 3, versículo 5. Por eso Pablo aclara, dice, estoy hablando como hombre, no está hablando como apóstol. Vamos rápidamente al 3:5, dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Es lo que está diciendo. Si yo hago que Dios sea justo por mi justicia, ¿por qué Dios me va a castigar? En consecuencia, si Dios me castiga por hacerle un favor, Él tiene que ser injusto. Así pensaba el judío. Por eso Pablo aclara, hablo como hombre. Pablo estaba expresando los argumentos de los judíos. Por supuesto que esto no es verdad. Romanos 3:6 aclara Pablo y le dice, en ninguna manera, cabezón. Esta es la versión Isaí. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Los judíos sabían que Dios juzgaría al mundo y que Él era justo al hacerlo así. El argumento es este nuevamente: si yo soy justo al juzgar al mundo, entonces soy justo al juzgarte a ti, porque tú eres parte del mundo judío. El mundo podría usar el mismo argumento el mundo podría usar el mismo argumento tonto que utilizan los judíos que estaban usando en este momento. Juan 3:16, todos lo conocen de memoria, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Los hombres malvados podrían decir, Dios, mientras más malvados seamos, más tu amor es para con nosotros, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo. Los hombres son pecadores y dice que Dios amó al mundo. ¿Sí me sigue? Me dicen amén. Entonces el mundo podría decir, bueno, yo soy pecador y sigo pecando para que Dios me ame más, según Juan 3:16. Pero este es un pensamiento retorcido y depravado de lo que verdaderamente significa, amados santos de Dios, el amor de Dios. Ellos podrían utilizar esta etiqueta que es una blasfemia y una herejía. Podrían decir esto: Cristo murió por nuestros pecados, no hay que decepcionarlo, hay que seguir pecando para que Él nos siga amando. Es lo que dice el mundo. Romanos 3:7 dice ahora esta verdad: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Aquí se usa el mismo argumento. Si mi mentira, o sea, mi infidelidad, realza la verdad de Dios, y si Dios es glorificado por mi mentira, entonces ¿por qué Dios me juzga? Es cierto que Dios puede usar el pecado y la maldad del hombre y la ira del hombre para traer gloria a su nombre. Salmo 76:10, vamos a darle lectura. Y con esto vamos aterrizando nuestro estudio el día de hoy. Salmo 76:10. Dice, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto
de las iras. Vemos entonces que la ira da gloria al nombre de Dios, la ira del hombre. El Salmo 76:10 nos lo dice. Y podemos ver en Romanos 9:17, regresemos a Romanos 9:17, como también el corazón endurecido de Faraón dio gloria al nombre de Dios. Romanos 9:17, le voy a dar lectura, dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Siguiendo la misma lógica pervertida, el faraón podría decirle a Dios: Señor, ¿qué derecho tienes tú para juzgarme? Yo te he hecho un servicio, he ayudado a traer gloria a tu nombre, he hecho ver a todos lo paciente que has sido conmigo y cómo se manifestó tu poder. Si yo no hubiera resistido a ti, tú no podrías haber hecho todos esos poderosos milagros y señales sobre la tierra de Egipto. Eso podría decir Faraón. ¿El pecado del hombre puede traer gloria a Dios? Sí, pero ciertamente eso no exime al hombre del juicio de Dios. ¿Por qué permitió Dios que el pecado y la maldad entraran al universo? Son preguntas que podemos hacernos y que ya hemos contestado en algunas otras series. La respuesta a esta pregunta nunca será completamente entendida en su totalidad, porque es un misterio por el hombre mortal, amados santos de Dios. Pero una razón podría ser esta: Dios está interesado en darse a conocer, y por eso Él permitió que entrara la maldad. No creó la maldad, Él permitió que la maldad entrara para que hiciera notorio su poder en las vidas y en las personas. ¿Cómo podría Dios mostrar su misericordia si no hubiese pecadores que quisieran arrepentirse? ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Entonces Él permitió que entrara para hacer notoria, como dice Romanos también, sus riquezas y sus misericordias. La siguiente semana continuamos con nuestro estudio, Romanos 3, versículo 8 en adelante. En esta hora, así como estamos, vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y darle gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, en esta hora te agradecemos infinitamente el que tú nos enseñes a través de tu palabra, el que estemos comprendiendo verso a verso este precioso evangelio, el que tengamos la iniciativa de estudiar, de prepararnos, de seguir, Señor, firmes en tu palabra, y porque creemos que esto no vuelve vacío, que esto no habla, Señor, de un éxito, porque algunas personas creen, Señor Jesús, qué éxito es tener una iglesia repleta, Señor, de muchos eventos, de muchas cosas, pero verdaderamente en estos eventos tu palabra no es manifestada. Pero hoy los que estamos aquí presentes estamos siendo testigos de un estudio serio de la Escritura, y creemos que tu palabra, como dice la Escritura, no vuelve vacía, Señor Jesús. Lo que estamos aprendiendo rendirá fruto a nuestros corazones y en aquellos que nos miran a través de internet, Señor Jesús. Bendice las vidas de los presentes, sígueles dando sabiduría y entendimiento para tu palabra, y enséñanos, Señor Jesús, cada día a entender nuestra naturaleza, que nuestra maldad, Señor Jesús, y nuestro pecado tiene que ser llevarnos, Señor, a entender que tenemos que arrepentirnos y de que tú tienes, Señor Jesús, el poder para perdonarnos solamente cuando reconocemos nuestras maldades, Señor Jesús. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, en el precioso nombre de Cristo Jesús.